Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial denominado Identidad de Mujer, programa que es además producido por Congreso Televisión en el marco de esta fecha tan bonita e importante que es el Día de la Madre. Por ello nos encontramos en compañía de quien, además de ser la presidenta del Congreso, también cumple un rol muy importante en nuestra sociedad como hija, como madre y por supuesto como mujer. Estoy hablando evidentemente de Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta de este poder del Estado. Bienvenida, presidenta, a Identidad de Mujer. Muchas gracias, muy amables. Es un gusto poder compartir este espacio con usted para poder conocerla un poquito más, qué es lo que hay detrás de la presidenta del Congreso, en su rol de madre, en su rol de hija y también en su rol de mujer. Iniciemos. ¿Esther o Mirta? ¿Cómo le gusta que la llamen o cómo la suelen llamar en casa? Siempre me han llamado Mirta, ¿no? Por mi primer nombre. El segundo nombre es el nombre de mi mamá, pero lo he usado muy poco. Siempre desde pequeña me han llamado por el primer nombre. Pero también usted ya lo ha venido diciendo, siempre la llamaban mamita de cariño. ¿Quién la llamaba así? Bueno, desde que yo tengo uso de razón, mi papá era la persona que estaba más cerca a mí, que me engreía mucho y él siempre me decía mamita. Entonces en mi casa todo el tiempo era tratarme así, mamita, mamita. Hasta ahora mi papá ya es un adulto mayor y cuando yo llego a Cajamarca, él me abre los brazos y dice, mi mamita, dice, ¿no? Entonces es una de las expresiones más bonitas también que me hace recordar cuánto amor me han dado mis padres, mi papá sobre todo, ¿no? ¿Cómo era mamita de pequeña en su niñez en Cajamarca? Bueno, fíjate que yo era una niña bastante insegura, tímida y siempre con algunos temores. No lo sé, a lo mejor también era efecto de una sobreprotección que tenía de mi padre. Mi papá siempre estaba conmigo y yo siempre dependía de él, no hacía algo lejos de él porque tenía miedo en equivocarme, en hacerme daño, ¿no? En golpearme. Y entonces yo me recuerdo como una niña bastante insegura, tímida, ¿no? Y siempre al lado de mi papá. Y si usted tuviera la oportunidad de volver a vivir una etapa de su niñez en Cajamarca con su familia, esa etapa que volvería a vivir o este momento, ¿cuál sería, presidenta? Tengo un momento muy bonito en mi recuerdo, ¿no? Cuando yo era muy niña, debo haber tenido 3 a 4 años, mi papá me enseñaba muchas cosas, ¿no? Y entre ellas a leer y a escribir, pero nunca me lo hizo como, digamos, un proceso en el que yo tendría que aprender, sino como un juego. Entonces yo recuerdo que mi papá, un recuerdo muy bonito de mi niñez es en el jardín de mi casa, en una manta, sentados con mi papá. Y mi papá me recordaba letras de colores, de cartulina de color, y yo pensaba que eso era como un juego. Y me estaba enseñando a leer y a escribir como un juego. Y además, en ese momento teníamos no solamente las letras ahí, los libros, porque me enseñaba poesías. Y además en mi casa, mi mamá tenía rosas y me cortaba flores y me llevaba, ¿no? Entonces yo me recuerdo ese momento tan bonito, mi papá, yo, todas las letras de colores y flores que él me cortaba, ¿no? Es un recuerdo lindo. Usted lo acaba de mencionar, le enseñaban poesía. ¿Qué poesía recuerda? Una frasecita que tal vez siempre papá o mamá la repetían. Uy, la primera poesía que aprendí, el primer poema, es Caminante, de Antonio Machado, ¿no? Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. ¡Qué bonito! Presidenta,
y en casa siempre los hijos, usted ha sido una familia numerosa porque es la cuarta de 5 hermanos. De 5 hermanos, y siempre uno suele tener más afinidad con el papá o con la mamá, ¿no? En mi caso, mi papá es el que me engríe, mi mamá es un poquito más recta. En su caso, usted ya nos había adelantado que papá era el que le engreía más. Sí, mi padre era un hombre que tenía siempre muchas expresiones de amor y de cariño, era muy expresivo con nosotros, especialmente con las hijas mujeres y particularmente conmigo. Y mi mamá era una mujer de mucho carácter, es todavía una mujer de mucho carácter, y yo creo que ella expresaba su amor a su modo, ¿no? Pero ella siempre, yo he dicho, era la encargada de ponernos los pies a tierra, ¿no? Era una mujer de mucha fuerza, fortaleza, hasta ahora también. Ella es adulta mayor y sigue siendo como muy una persona que siempre es muy determinante en sus decisiones, ¿no? ¿Y usted se parece a ella? Yo creo que en cierta manera sí, ¿no? Yo aprendí de ella este nivel no solamente de responsabilidad, este nivel de determinación que tenemos que tener, ¿no? Ella siempre decía, uno tiene que tener palabra y tiene que ser fuerte en las decisiones que toma, ¿no? Entonces, yo he intentado hacer eso. Y al tener tantos hermanos, Presidenta, ¿cómo ha sido la relación con ellos? Porque de pequeños siempre hay riñas con la mujercita, con el varoncito. Y también, ¿cuál es su actual relación con ellos? De niños éramos 5 chicos y la verdad es que yo creo que era muy difícil tratar de sobrellevarnos, ¿no? Teníamos una chica que nos cuidaba y que era una chica muy fuerte también de carácter, y ella nos ponía en línea a los 5 porque era terrible, todos peleábamos, los más grandes estaban, digamos, en sus cosas, ¿no? Como adolescentes, y los más pequeños pues siempre estábamos en el juego y peleando. Yo tenía a mi hermana con la que tengo más relación, igual como nos queríamos, era tremendo porque nos peleábamos al punto de agarrarnos del pelo, así, ¿no? Y era muy gracioso porque mi papá intentaba mediar con cariño y mi mamá decía, a la próxima que las veo peleando, pues las dos van a recibir, ¿no? Era muy gracioso, pero sí, y ahora, bueno, ya todos mayores, ¿no? Recordamos esos momentos, nos reímos mucho de nuestras peleas, de nuestros juegos, de las travesuras tremendas que hacíamos. Y claro, pobre la chica que nos cuidaba era... Unos terremotos. Sí, bueno, varios de mis hermanos eran... dos de mis hermanos eran terribles, ¿no? Y si pudiéramos mencionar un valor que sus padres le inculcaron a todos ustedes, ¿cuál sería? Responsabilidad y además mucha honradez. Son los 2 valores. Mi mamá, responsabilidad. Mi papá, honradez. Y usted es una mujer de leyes. Al inicio me mencionaba que era una persona muy tímida. ¿Cómo es que, bueno, la mayoría pensará que desde el inicio se vio enamorada de la carrera, del derecho? ¿En qué momento se logra Mirta Vázquez enamorar de su carrera, siendo tan tímida? ¿Cómo fue ese paso? Sí, en verdad fue todo producto de las casualidades y las circunstancias. Yo me he enamorado muy tarde de mi carrera, debo de decirlo, ¿no? Porque yo cuando decido postular a Derecho, cuando termino la secundaria, era porque no sabía qué quería hacer por la vida. Aquel año había terminado tarde el colegio porque hubo una huelga de maestros. Yo estudiaba en colegio público, así que salí del colegio en febrero y en marzo eran los exámenes de admisión. Yo no sabía qué quería hacer, qué carrera quería coger, y mi papá me animó. Mi papá me decía, mamita, mira, esta carrera es muy bonita y tal. Y yo como además dije, no voy a ingresar y va a ser una experiencia para saber cómo es un examen de admisión. Postulé a esa carrera. Y un hecho que marcó su vida ha sido la defensa de Máxima Acuña. ¿Cómo es que usted decide entrar a la defensa con ella
ante una gran minera. Sí, bueno, yo ya llevaba varios años justamente defendiendo a las comunidades, pero en diferentes temas, ¿no? Por el tema de las tierras, por el tema del agua. Y bueno, un día de aquellos llegó Máxima Acuña a mi oficina. Ella, la minera, había entrado a su territorio y la había querido desalojar a la fuerza, y ella había resistido con sus hijos y su familia, pero en ese ataque la habían golpeado muy duro a ella, y ellos le destruyeron la casa y deciden resistir ahí, pero al tercer día ella piensa, necesito buscar ayuda, y baja a la ciudad y llegó al gobierno regional, y ahí es donde le dijeron, nosotros acá no tenemos, necesitas un abogado, y se les ocurrió decir, bueno, hay una abogada y una institución que defienden estos casos. La enviaron a mi oficina. ¿Y qué pasó con ello? Sí. Me lo cuenta después del corte, Presidenta. Nos vamos a una primera pausa aquí en Identidad de Mujer con la Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Regresamos aquí en Identidad de Mujer, acompañados de la Presidenta del Congreso de la República. Usted, Presidenta, ha tenido muchos capítulos duros en su vida. Veía un documental donde usted contaba cómo recibía llamadas donde le narraban cómo iba a ser su muerte. En algún momento no dijo, hasta aquí nomás, tal vez por miedo, tal vez por sus padres también, porque ellos también vivían una cierta desesperación. Textualmente me dijeron, vamos a botar los pedazos de tu cuerpo por los basurales para que se lo coman los perros, ¿no? Y claro, han sido momentos de terror para mí, de mucho miedo. Uno no puede negar que frente a esas circunstancias, pues, se intimida. Pero creo que la única vez en la que pensé seriamente retirarme es cuando atacaron a mis hijos, ¿no? Y aquella vez sí me volví loca y pensé, no voy a arriesgarlos, porque cuando me ha pasado cosas a mí, me han hecho amenazas a mí, han atentado contra mí, es increíble, pero no se puede comparar como cuando atacan a tus hijos, ¿no? Y cuando ves en peligro a esas criaturas indefensas que son tu responsabilidad. Así que no, en esos momentos sí recuerdo haber pensado realmente en dejarlo todo, irme y protegerlos a ellos, ¿no? ¿Cuál ha sido ese momento, Presidenta, donde vio que tal vez estaban en riesgo sus pequeños? Hubo una oportunidad muy fuerte en la que yo tenía que salir con mi esposo a un compromiso familiar. Se casaba una prima mía y era al mediodía, así que quisimos llevarla a la bebé, y teníamos a una señora que nos ayudaba a cuidarla, y bueno, la quería mucho. Y ella me dijo, yo me quedo con la bebé, porque para ella, para un bebé es más bien estar en una fiesta así, la molesta, ¿no? No, yo me quedo con ella y ustedes váyanse tranquilos. Así que nosotros, además que confiábamos muchísimo en ella porque la conocíamos de mucho tiempo, nos fuimos al compromiso, y resulta que más o menos al promediar las 4 de la tarde, dice ella, que decidió salir a pasearla al parque, a la bebé, ¿no? Y la sacó. Me dice, yo vi exactamente mi reloj, era las 5 de la tarde, a la hora regresé. Y cuando regresé, nosotros teníamos el departamento en el segundo piso, pero es una casa donde solo vivíamos nosotros. Y ella subió al departamento y encontró primero las puertas abiertas, el vidrio de la mampara roto,
y entró y vio en el centro todos mis adornos, que eran cosas, artesanías que yo a veces cuando viajaba compraba, estaban rotos, y ella, claro, ha pensado que un ratero se ha metido y que podía estar ahí. Entonces, con los nervios, ella ha salido corriendo con mi hija, ha llegado a la casa de mi suegra, pero no había nadie, solamente una sobrina que salía a dar un examen, y le he contado, y ella le dijo, mira, mi abuela está en la casa de su hermana, que era en un sitio más lejano, una urbanización más lejana, y le dijo, vete para allá. Y claro, ella dijo, tengo examen. La sobrinita esta nos llamó y dijo, esto ha pasado, y le he dicho a María que vaya con la bebé a la casa de mi tía, pero yo ya no tengo tiempo porque tengo que entrar al examen. Y nos volvimos locos nosotros en ese momento. ¿Qué ha pasado? Regresamos, la llamábamos al teléfono y no nos contestaba, porque ella, cuando salió de la casa, no sacó nada, el celular, nada, ni siquiera sacó, dice, dinero. Entonces nosotros regresamos a la casa, vimos todo destrozado y no había mi hija, no contestaba ahí el teléfono. Fue una hora de terror, porque yo no, esto es muy fuerte, pero no sabía qué había pasado con mi hija, ¿no? Y pensé que me la habían secuestrado, que la habían matado. Me pasaban mil ideas, ¿no? Y llamábamos a la policía y nadie nos hacía caso en ese momento. Y empezamos con el carro a dar vueltas por toda la ciudad, y yo gritando y pidiendo ayuda. Estaba como en shock, yo no encontraba a mi hija. Y lo que había pasado es que esta chica, como no llevaba dinero, había estado caminando con la bebé, y para llegar a la casa de la tía era lejos. Entonces, entonces ella caminaba con la bebé y había demorado una hora en llegar hasta la casa de la tía. Pero ese momento te pasan mil cosas por la mente, y yo me culpabilizaba y decía, es por mi culpa, es por mí que está pasando esto, ¿no? Decía, no me puedo ir, también la gente me necesita acá. Y era esa situación en la que dices, ¿qué hago? O protejo a mi familia, o dejo sin ayuda a esta gente, ¿no? Y si hablamos de Flavia y Nicolás, ¿cómo son ellos? ¿Cuáles son sus características? Usted me contaba antes de la entrevista que Flavia se parece un poquito más a usted. Sí, mi hija se parece mucho a mí, tiene carácter fuerte, es muy cuestionadora y siempre le gusta plantear las cosas directamente, ¿no? Aunque fueren cosas incómodas, lo plantea y lo dice y protesta, ¿no? Ella reclama mucho por varias cosas. Y Nicolás es un niño mucho más tranquilo, dócil, cariñoso, pero muy perspicaz, está preguntando todo. Cuando usted asumió la presidencia, ¿qué le dijeron ellos? ¿Lo han llegado a entender? Bueno, al principio creo que la reacción de Flavia creo que fue justa, porque ella ve por la televisión, su papá, yo le avisé a mi esposo lo que estaba pasando, y se produce la elección y claro, yo llego a mi casa para hablar con ellos. Yo esperaba que me felicitaran y todo, ¿no? Por supuesto, mi esposo sí lo hace, pero los encuentro a los dos tristes y Flavia llorando y además molesta. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa, hijita? ¿Qué pasó? Y me dice, sí, mamá, ¿qué pasó? Tú me habías dicho que ya no vas a trabajar tanto y ahora resulta que vas a ser presidenta del Congreso y ya no te vamos a ver. Ay. Y bueno, yo me sentí muy cuestionada, pero comprendí mucho su reacción, porque ellos me vienen reclamando desde hace mucho tiempo más espacio con ellos, ¿no? Y ellos sabían que esta responsabilidad los alejaba más. Entonces,
Creo que es una reacción justa. Después hemos trabajado mucho con ellos para explicarles y en un momento yo incluso le pedí disculpas por esto, ¿no? Porque yo le dije, yo sé que para ustedes es importante que esté siempre, que estemos siempre juntos, pero también hay una responsabilidad con este país, ¿no? Y quiero que lo entiendan así. Y en Navidad ella me abrazó y me dijo, mamita, yo quiero que sigas haciendo esto porque sé que lo haces porque quieres cambiar el mundo, ¿no? Fue muy tierna mi hija. Y si hablamos, Presidenta, acerca de Flavia y Nicolás, en algún momento, en alguna sesión de pleno o una comisión, ¿no ha recibido una llamada de ellos porque tal vez querían hablar con usted, pedirle algo? ¿Cómo es que maneja esa situación Mirta Vázquez? Sí, por suerte tengo todo el soporte de mi esposo que les resuelve los problemas más cotidianos, digamos, ¿no? Pero sí, a veces estoy dirigiendo el pleno y a veces recibo, sobre todo, mensajitos, porque ellos saben que a lo mejor no les voy a contestar, entonces le piden el teléfono a su papá y el otro día Nicolás me escribía, que es más chiquito, estaba hablando de un juguetito que yo le había ofrecido comprarle, ¿no? Y entonces me escribe diciendo, mamá, ya lo encontré en internet, ¿no? Ya encontré el juguete. Y claro, en ese momento yo no sé en qué estaba, pero me parecía importante también contestarle, ¿no? Yo decía, ya hijito, cuando llego lo miramos y no sé cuánto. Y él me seguía preguntando cosas, pero mamá, ¿te parece bien el precio? Y no sé cuánto. Y yo estaba como, Dios, el pobre estamos discutiendo cosas como tan pequeñas y acá estábamos con un problema grande y yo decía, bueno, pero es verdad, tengo que darles importancia aún en estas cosas que para ellos es importante, ¿no? Y ellos tienen una mascotita en casa. Siempre es usual tener un perrito o un gatito, pero Nicolás y Flavia no tienen un perrito ni un gatito. No, Nicolás y Flavia tienen un cuy. ¿Cómo se llama? Se llama Mariquita. Tuve la oportunidad de ver unas imágenes donde usted está con Flavia y Nicolás aquí en unos pasillos del Congreso de la República, en la Sala Luna Pizarro, donde se aprecia un cuadro del primer Congreso Constituyente. El video no tiene audio, pero tengo la curiosidad de preguntarle qué era lo que usted le estaba diciendo a Flavia y Nicolás en ese momento, porque hay una característica peculiar en ese cuadro que usted le enseñaba, que no había ninguna mujer. Sí, justamente ellos quisieran venir conmigo al Congreso, siempre acompañarme a mi trabajo, pero no puedo traerlos, no hay muchas condiciones ahora, pero a veces los sábados vienen conmigo, ¿no? Y pasábamos por la sala Luna Pizarro, donde está el cuadro del primer Congreso del Perú, y Flavia se quedaba mirando y me dice, mamá, ¿qué es eso? Y yo le digo, es la pintura de lo que fue el primer congreso de nuestro país, hace casi 200 años. Y entonces llamaba la atención dónde estaban las mujeres, que era como en el segundo piso, en los balcones del segundo piso. Y decía, ¿por qué no hay una mujer abajo? ¿Por qué están arriba? Y yo les explicaba porque en aquel entonces las mujeres no teníamos derecho a ocupar el cargo de un congresista, de un diputado, ¿no? Y Flavia me preguntaba, ¿por qué no? Porque las mujeres realmente nos han reconocido los derechos tarde. Las mujeres para entonces solo éramos espectadoras, ¿no? Por eso estamos en los balcones. Y ella decía, pero ahora no sucede eso, ¿no? Y le digo, no. Porque ahora tú estás ahí, digo, mamá. Porque además, ahora estoy yo. Y me dice, ¿y tú estás adelante como ese señor? Sí, yo ahora dirijo el Parlamento. En el transcurso de la entrevista le he escuchado mencionar muchas veces a su esposo y con los ojos que le brillan. ¿Cómo es Paulo Mejía? Si pudiera decir algunas características de él, ¿cuáles serían? Un hombre muy, muy responsable y que cree mucho
en el tema de hacerse cargo de una familia de manera igualitaria, equitativa, ¿no? Yo creo que somos de las pocas parejas que sí nos creemos realmente la igualdad de género, ¿no? ¿Mirta pensó en algún momento ser presidenta del Congreso? Jamás, jamás, ni siquiera estuvo en mis sueños, ¿no? Porque creo que no me veía mucho como política. Es la primera vez que entro en política así, y menos aún me imaginaba que podía sentarme a dirigir un parlamento. Fue un reto muy grande. Le reitero los saludos y para usted y también para todas las madres del Perú en esta fecha tan importante del Día de la Madre. Esta ha sido Identidad de Mujer aquí en Congreso Televisión. Nos volvemos a encontrar en Identidad de Mujer, un espacio producido por Congreso Televisión, donde esta vez conoceremos un poquito más acerca de la vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández Flores. La conoceremos en su faceta de madre, de esposa y de mujer. Bienvenida, vicepresidenta. Muchísimas gracias. Llegaron mis saludos cordiales. Principalmente. ¿Qué le parece si iniciamos por una de las facetas más bonitas de nuestra niñez? ¿Cómo busco? ¿Qué recuerdos con papá y mamá? Es una etapa muy hermosa de mi vida porque yo siempre he estado con mis padres. Vengo de un distrito, San Jerónimo, Cusco, que está ahí a 15 minutos de la ciudad. Yo crecí en el campo prácticamente porque mis papás tenían la casa casi saliendo del distrito donde vivía la familia más pobre, ¿no? Con una casa de pared de adobe, techo de paja. Y todos los vecinos ahí, las mamás, todos cocinaban a leña. Y bueno, mi infancia lo transcurrí cuidando a mis hermanos menores porque yo soy la tercera de 12 hermanos. Una familia numerosa. Una familia bastante numerosa. Y en la chacra, ayudando en el cuidado de mis hermanos menores, reitero, yendo a recoger leña, pasto, porque eso era nuestra labor. Después de ir a la escuela, teníamos que almorzar y luego salir para ayudar en los quehaceres de la familia, ¿no? Si tuviera que plasmar una imagen con sus dos hermanos, con su papá Vicente y con su mamá, ¿cuál sería? Uy, cuánto me gustaría volver a esos tiempos para estar con mis papás. Mi papá falleció hace 23 años atrás. Mi mamá está en vida, mi mamá tiene 81 años y creo lo que más añoro es eso, ¿no? De sentirme protegida por ambos y también cerca a mis hermanos. Creo que eso marca bastante recuerdo en mi mente. Y bueno, ¿no? Corretear tan libremente la chacra, como cargando a mis hermanos, ayudando a mi mamá a subirme al árbol de capulí. Bueno, tuve tantas caídas, pero siempre me gusta, hasta el día de hoy, me gusta treparme a los árboles de capulí. Cuando hay oportunidad, yo voy a la chacra, voy acompañando a mis hijos, o con mi mamá, o con mis hermanos. Y bueno, es una travesura que siempre tratamos de hacerlo, ¿no? Con mis hermanos, porque es nuestra vida, es nuestra infancia que lo hemos vivido así de cerca con el campo. ¿Recuerda cómo la llamaban de pequeña? Tal vez su papá, tal vez sus hermanos. ¿Cómo le decían de cariño? Mi papá, Matico. Cuando ingresé a la U era una chica bastante inquieta, que reclamaba cosas muchas veces en casa, me decía promotora. Promotora, ese era mi nombre, pero por lo demás mis hermanos siempre me han llamado de hermana, Matilde o Matico, ¿no? Siempre ha sido así.
¿Y cuál ha sido una persona que ha podido influir en usted? ¿Cuál sería esa persona? Siempre en mi mente la persona que ha conducido mi forma de ser, mi formación, todo ello es mi padre, mi mamá. Yo tengo bien claro eso, ¿no? Yo soy lo que soy gracias a mis padres y también por mis hermanos, que ellos tenían tantas esperanzas en mí y felizmente todos, a pesar de las vicisitudes, pues hemos salido adelante, ¿no? Hablemos, amigo, un poquito acerca de su vocación, porque usted es enfermera de profesión. ¿Cómo es que nace esta vocación? ¿Se lo inculcan sus padres? ¿O cómo es que le nace este inicio de la enfermería en su vida? Cuando yo termino la secundaria en 1982, en 83 postula a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y sin dudarlo, en mi ficha de inscripción puse primera opción, enfermería. Y ingresé a la universidad y lo tomé con tanto cariño esta carrera porque semestre que pasaba eran nuevos descubrimientos, el hecho de llegar a un hospital de prácticas, el hecho de ayudar a las personas que necesitaban de repente de un poco de confort, de movilizarse a un lado, o tantas necesidades que tiene la persona, eso ha calado bastante en mí. Y mi labor fundamental es la parte social y en enfermería yo amo mi carrera. Y también por ejercer esta profesión, también usted se ha podido privar de momentos en familia, ¿cómo cuáles? Bueno, de repente algún feriado, de repente algún cumpleaños del esposo o los hijos, uno dejaba de lado porque tenía que correr al trabajo. Pero la gran satisfacción es ver que una mamá diga a uno, gracias señora enfermera, me atendió, gracias y estoy mejor. No hay mejor valor que uno pueda dar a ese sentimiento de cariño, una palabra de gratitud hacia uno, ¿no? Y eso a mí me hace sentir realmente bien. Vicepresidenta, algo que caracterizó su juramentación en el cargo aquí en el Congreso de la República fue que lo hizo en quechua. Fue algo muy característico en su juramentación. ¿Cómo es que usted aprende el quechua? ¿Es su idioma natal, materno? Sí, es mi lengua mater. Yo aprendí mi quechua así casi perfecto con mis abuelos maternos, mi papá Sixto, mi mamá Inocencia. Luego lo fortalecí con mis padres, mi papá Vicente y mi mamá Juana, quienes inculcaron ese idioma tan importante en mi región. Mire, yo pienso que el idioma es algo tan importante que nos aleja, que nos puede alejar o nos puede acercar a la población. Pero para mí el quechua es algo que me acerca a lo mío, a mis hermanos del campo, a mis hermanos de la ciudad, a mis hermanos que vienen de periferia, que necesitan una palabra de aliento, una palabra de enseñanza en su propio idioma. En unas cuantas palabras, ¿qué significa el quechua para Matilde Fernández? Significa mi identidad, significa cultura, significa mi propia vida. Usted es mamá de dos ya hijos mayores. Sí, sí. Daniel. Tengo 2 hijos. Bueno, soy casada, mi esposo se llama Daniel. Ya tenemos un matrimonio de 28 años. Mi hija mayor se llama Rudy Inés, tiene 28 años mi hija. Mi hijo se llama también Daniel, como mi esposo, tiene 27 años. Y bueno, tengo también una nieta de 10 meses. Mi nieta se llama Lía Adara y está hermosísima también como la mamá. Me han contado también de que usted es una abuelita chocha. Sí, abuelita. Yo prefiero decir mamá grande. Mamá. Mamá grande, sí. Es una nena que el hecho de verle tan pequeñita roba el cariño de los abuelos, ¿no? Tanto yo como mi esposo, bueno, mi esposo está más pendiente de ellos porque está él junto con mis hijos. Yo me tengo que ir por tema de trabajo, por cumplir las labores acá en Lima, pero el momento que yo tengo para estar junto con mis hijos, mi esposo, mi nieta, yo le apapacho así tremendamente a Lía. Y es tan linda porque ella habla mamá, mamá, ¿no? Y eso roba el cariño de los abuelos. ¿Cómo hace para equilibrar su trabajo parlamentario y también con su labor como madre, como esposa y ahora como abuelita chocha? Buena pregunta. Bueno, yo el mayor tiempo permanezco aquí en Lima, pero felizmente a través del celular me puedo comunicar con ellos. En las mañanas, si no puedo contactarme mediante el teléfono hablando, lo hago con mis mensajes a mis hijos, a mi esposo,
En la nochecita, a eso de las 10 o 11 de la noche, bueno, tengo un espacio ya, una videollamada, para verlos de todas maneras a mi esposo, a mis hijos, a mi nieta, y bueno, también lo hago ese mismo procedimiento con mis hermanos que están allá en Cusco, igualmente con mi mamá. Siempre nos comunicamos vía teléfono. ¿Y cómo es Rudy? ¿A quién se parece más? ¿A usted? Mi hija es muy parecida a mí, físicamente muy parecida, igual en sus reacciones, es muy parecida a mí. Igualmente Danielito tiene la piel de su papi, mi hijo, pero en sus reacciones, en su forma de ser, es también muy atento, cariñoso, bastante responsable. Creo que eso sale del hogar donde se desarrollan los chicos, ¿no? Porque ambos, mi hija es bachiller en arqueología, terminó ya la maestría. Igualmente mi hijo hace poco se ha colegiado, pero ya son 4 años que él ya va ejerciendo la carrera profesional que tiene, porque él es contador público. ¿Y su esposo es policía? Mi esposo es policía, sí. Mi esposo es policía, ya tiene 36 años de servicio a la población. Seguramente pronto va a dejar ya la institución, porque, bueno, creo que también es tiempo en que ya las nuevas generaciones puedan suplir, ¿no? Porque ese es el trabajo. Todos tenemos un ciclo de vida en una institución y bueno, hay que dar cabida a otras personas también, ¿no? ¿Cuántos años de casados lleva con su esposo? 28 años. 28 años. Sí. ¿Y cuál es el secreto, vicepresidenta? Creo que lo más importante es el diálogo y siempre mantener ese sentimiento del amor que se tiene uno al otro, el respeto mutuo, y darse los espacios que se necesitan para que pueda desarrollar tanto el esposo como la pareja. Eso es muy importante, ¿no? Compartir las responsabilidades, porque la crianza de los hijos, la atención de casa tiene que ser compartido. Y en ese aspecto mi esposo es una linda persona. Gracias a él he podido yo enrumarme pues en el aspecto político, porque si no fuera así seguramente yo estaría más centrada en el trabajo, mis hijos, la familia, y nunca hubiera llegado al espacio que estoy. Eso justo le quería preguntar. ¿Qué le dijo su esposo cuando usted inició su vida política? Mire, yo decidí ingresar a la parte política. Conversé con mi esposo. Yo ingresé a la parte política en el 2006, en el mismo partido que permanezco ahora. En esa fecha conformamos una lista para autoridad municipal, no fuimos autoridad. En el 2010 nuevamente formamos el equipo para alcaldía, para la municipalidad de mi distrito San Jerónimo. Ahí llegamos a ser autoridad. Vamos a seguir conversando, vicepresidenta, pero antes nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos con más aquí en Identidad de Mujer. Regresamos nuevamente con la vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández. 3 cualidades de su esposo Daniel que lo definirían, ¿cuáles serían? Es un esposo muy amoroso, es un hombre muy responsable, puntual y recontraordenado en sus cosas. Sí, son 3 características de mi esposo, que siempre lo describo. Sí. Y si hablamos de sus hijos, cuando usted llega aquí al Parlamento como congresista, ¿qué le dijeron? ¿Cuál fue la primera impresión? ¿En algún momento sus hijos no tuvieron miedo? ¿Su mamá viene a Lima? Sí, al inicio yo también sentía miedo, ¿no? Y, ¿cómo llego ahora a Lima? ¿Qué hago? Porque es la primera vez que yo me alejo de mi familia por semanas un poco largas. Pero el temor, mis hijos lo han ido convirtiendo en una fortaleza, en una situación de decisión. Y como ellos son mayorcitos también, pues me dicen, mami, haz tu trabajo como debes de hacer. Nosotros vamos a estar dándote los ánimos, vamos a estar bien. Tú preocúpate en la labor que tienes que hacer en el Congreso. Tú estás ahí y haz bien las cosas, mami. ¿No? Mi esposo igualmente. Amor, anda. Es un espacio muy importante a donde has llegado y ahora lo tienes que hacer bien.
con tranquilidad, con todo, porque yo voy a estar tras de nuestros hijos acá, al lado de los chicos. Y si tuviera Matilde Fernández, si pudiera y tuviera la oportunidad de cambiar algo en nuestro país, ¿qué sería eso? Solo tiene una oportunidad. Hoy en día creo que deberíamos de hacer una buena reforma en los niveles de atención de la salud. Fortalecer exactamente lo que es el primer nivel de atención. Trabajamos en nuestros puestos y centros de salud con un número suficiente de personal capacitado, motivado, infraestructura adecuada, equipos adecuados. Yo sé que la población que llegue a nuestros centros de salud pueden entender el tema de cómo promocionar los buenos estilos de vida, cómo prevenir las enfermedades y no estaríamos congestionando tanto nuestros hospitales. Entonces ahí se podría trabajar como es la base fundamental, porque ahí se van a tener por lo menos el 70% de la población se atiende en el primer nivel de atención de salud. Entonces hacemos este trabajo y seguramente podríamos ir avanzando poco a poco, pero ya en mejora permanente de la salud de nuestra población. Y si hablamos también de los profesionales de lenguas originarias o indígenas, ¿qué decirle a muchos de ellos? Porque son pocos los que hay y aún falta. ¿Qué más se debería reforzar para poder proteger estas lenguas maternas? Sí, miren, en nuestro país existen 47 lenguas originarias, de los cuales a la fecha solamente existen, así como lenguas, 25. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que hacer de que el idioma mater se transmita de generación en generación. Nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores, papá, mamá, ellos son los que tienen que inculcar a ese pequeñito, a la niña que va de 2, 3 años, desde el vientre de mamá se le enseña a la criatura a hablar el idioma y hacer de que no se pierda, ¿no? Pero felizmente hoy en día está rescatándose y creo que nunca es tarde para aprender lo nuestro y valorar nuestro idioma. Muy pronto la vamos a ver enseñándole a su nietecita quechua. Sí, a mi hija, yo le digo a mi pequeña, Guawache, Imainankasianque, mi bebé, ¿cómo estás? No siempre hablarle en quechua porque eso es nuestra obligación, que no se pierda nuestro idioma. Vicepresidenta, y estar tan cerca a esta fecha tan especial como es el Día de la Madre, Imatata Guarmikunata Kaipunchampiniwak, ¿lo dije bien? Sí, Imatata Guarmikunata Animan Kaipunchaipi. ¿Qué le puedo decir a mis hermanas madres de nuestro país? Nunca animan, ya pañaña kunata, uchuita jatunta. Kankuna pahmi ancha na paikuini, munakuini. Kankuna kaskahitswami no kaikupas kausaiko. Kankuna wami kuskapuriko. Kankuna kiyacheni kichiswan, munakuini kichiswami. O akuna kapuririko alimpa. Kankuna wiksekismanta pajaris kaikumantan. Kankuna pah nyawi kuricharin. Sunkuiko yangyari. Chairai kununka mama ikunata nisak. Alimpunche kacho. Yapaya kichispa. Kay inti chay punche chay mashanya, chay punche nis liapa mama kunapa. Tukuy son kuyuan, napay kichis liapa kichista. He dicho de que gracias a nuestras madres somos lo que somos y con ellas, desde el momento que nos hemos formado en su vientre y hemos despertado al momento de nacer, estamos junto a ellas, que sin su guía, sin su protección, seguramente no llegaríamos al lugar donde llegamos. Por eso, este domingo, que está próximo, que sea un día hermoso, un día maravilloso para cada una de nuestras madres del Perú entero. Muchas gracias, presidente. Y antes de cerrar nuestra entrevista, quisiera terminar con un pequeño ping-pong. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a responder con una frase o con la primera palabra que le venga a la mente. Muy bien. Sí, la primera palabra es Cusco. Tierra mágica. Te amo, Cusco. La segunda palabra es Congreso de la República. Representación nacional de 130 personas de las 25 regiones del país. Y Rudy y Daniel. Mi razón de existir, mis grandes amores.
Bien, vicepresidenta, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Identidad de Mujer. Que pase un lindo Día de la Madre y también nuestro saludo a cada una de las mujeres de nuestro país en estos tiempos difíciles. Sigamos cuidándonos y sigamos cumpliendo también con los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por este espacio que me dan. Y bueno, también desearles lo mejor a ustedes. De repente en el equipo hay mamás. Que tengan un día maravilloso y que Dios siempre les bendiga. Las mamás tenemos que ser ejemplo y guía para nuestros hijos, porque el hecho de ser mamás no es que nos tengamos que desligar de ellos en ningún momento. Ellos están presentes en nuestros corazones, en nuestras mentes, todos los días de nuestra existencia. Muchas gracias. Hermanos. Bien, muy amigos, amables. Esto ha sido Identidad de Mujer, conociendo un poquito más en todas las facetas de la vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández Flores. Conmigo será hasta la próxima.